Dice la Biblia así, hermanos: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos, hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por la preciosa revelación de Dios a nosotros. Te ruego que bendigas este salmo que será expuesto y predicado en estos momentos, para que podamos comprender, Padre amado, las verdades que tienes preparadas para cada uno de nosotros. Estamos reunidos en tu nombre. Hemos invocado tu presencia en este santo lugar y en nuestros hogares también. Y te ruego, oh Dios eterno, para que nos des un corazón sensible, sencillo y receptivo. A mí, dame la gracia para poder predicar, y a la congregación y a los hermanos, cada uno en sus diferentes lugares, en estos momentos, tu Espíritu Santo pueda guiarnos y orientarnos y darnos convicción para ser cristianos sólidos y consistentes. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 15, describiendo el salmista, es decir, David, inspirado por el Espíritu Santo, describió la vida de aquel creyente en Dios que llegaba al templo y podía desarrollar ciertas virtudes y cualidades que Dios demandaba y que a Dios le agradaba, que le agradara, que ellos vivieran. Nos dice la Escritura: Jehová, dijo David, ¿quién va a llegar a tu tabernáculo? ¿Quién va a entrar al tabernáculo? Hay que recordar, hermanos, que en los tiempos de David no existía el templo en sí con toda su esplendor, porque quien construyó el templo no fue David, sino uno de sus hijos llamado Salomón. Así que en los tiempos de David solamente lo que existía ahí en el monte Moria, donde el templo fue construido, pues era solamente el tabernáculo, una tienda de campaña, el tabernáculo de reunión, y a ello le llamaban en los tiempos de David el templo. Así que David dijo: Señor Jehová, ¿quién es aquella persona que va a poder entrar al atrio, al tabernáculo de reunión, donde están lograron tener aquellos enseres, aquellos muebles que Dios le dio ordenanza a Moisés para que elaboraran mientras estaban en el desierto? Y la gloria de Jehová y la historia de Israel, de la mano poderosa y mano fuerte con que Dios se manifestó a su pueblo en la historia del Éxodo, tenían parte de la historia en el arca del pacto que estaba en el tabernáculo. Y David dijo: Señor, ¿quién podrá entrar a ese santo recinto llamado el tabernáculo? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? El monte santo se refería al monte donde estaba, o esa colina más bien, donde estaba ubicado el tabernáculo. ¿Quiénes podrán llegar a acercarse a ti y buscar la cercanía, la proximidad con Dios, con Jehová de los ejércitos, con nuestro Dios, el único y el verdadero? ¿Quién podrá acercarse para ofrecerte la adoración, la gratitud, el reconocimiento a través de los holocaustos y de las ofrendas? Y entonces David responde, y cada uno de los siguientes 4 versículos, el 2, el 3, el 4 y el 5,
está describiendo cómo es aquel tipo de creyente que puede acercarse confiadamente al trono de Dios, aquel que puede buscar la proximidad, la cercanía, la adoración a Dios, sabiendo que Dios le va a recibir y le va a aceptar. Pareciera que David estuviese describiendo a un tipo de cristiano que por el contexto general de la Biblia nos damos cuenta que es el tipo de virtudes que usted y yo debiéramos y deberíamos estar desarrollando en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, hermanos amados, estamos viviendo un cristianismo en el cual se refleja una falta de consagración y de piedad. Está apagado un switch para que esté aquí, por eso no sube. Hoy en día estamos viviendo un tipo de cristianismo el cual estoy seguro que Dios nos agrada de él. Hoy en día el cristianismo que se vive en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en donde sea, en el mundo entero, no se puede comparar con el cristianismo bíblico histórico que encontramos en el Nuevo Testamento. Hoy en día la iglesia ha ido caminando detrás del mundo. Hoy en día la iglesia de Cristo ha ido experimentando lo que años atrás, décadas atrás, no había vivido y no había experimentado. Hoy en día estamos viviendo, como ya se ha dicho y mucho se ha predicado y mucho lo hemos escuchado también, estamos viviendo un tipo de cristianismo muy ligero y muy cómodo. Un cristianismo donde ya no se presentan las sagradas doctrinas de la palabra de Dios como se debieran de presentar. Un cristianismo en el cual los cristianos estamos más envueltos en nuestras propias actividades, llámese trabajo, llámese distracciones, llámese reposo, y estamos menospreciando lo que realmente permanece y vale la pena, que son las cosas espirituales. Hoy en día estamos viviendo un tipo de cristianismo en el cual si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Hoy vivimos un tiempo en el cual, hermanos, el deseo por estar en la casa de Dios, y estoy aclarando que en estos tiempos actuales no estamos en el templo, no estamos asistiendo a los cultos, sencillamente porque hay recomendaciones de nuestras autoridades, no de cerrar los templos, pero sí de la aglomeración, razón misma por la cual se está transmitiendo ahora mismo y se estará transmitiendo todavía algunos días o incluso más semanas por este medio. Pero en condiciones normales, sin esta epidemia y esta crisis, estamos viviendo en un cristianismo en el cual solamente hay incluso ni lleno total en los templos, porque muchos prefieren no venir a la iglesia, ir a dar la vuelta, porque quieren disfrutar de la comodidad del día, del sol, de la familia, de las visitas. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo tan ligerito, tan diluido, que estoy seguro, hermanos, que el diablo se ría y se carcajea de los hijos de Dios. Hoy en día hacen falta cristianos como David, hijos de Dios como David, como Abraham, si nos vamos a la historia antiquísima del Antiguo Testamento, como Noé, como Enoc, como los profetas Elías, Eliseo. Hoy hacen falta cristianos como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Santiago. Hacen falta cristianos como aquellos personajes que describe la palabra de Dios, que nos aboquemos en la palabra de Dios y nos profundicemos en ella y la tomemos y la apliquemos y tomemos en serio las cosas de Dios. No hay duda, mis amados hermanos, que esta crisis no nacional, sino esta crisis mundial o global, como le quiera llamar, es un llamado de Dios para el mundo entero. Sí, lo entendemos y lo creemos, pero estoy convencido de que es un llamado de Dios
a su pueblo principalmente, porque no estamos viviendo la vida cristiana plena como lo encontramos en la palabra de Dios. Cristianos de los domingos por la mañana únicamente. Cristianos que quieren ver iglesias llenas pero que no salen a evangelizar. Cristianos que quieren que Dios les bendiga pero no leen la Biblia y no oran. Cristianos que quieren ser prosperados, que Dios les bendiga, les ayude, les haga crecer en sus trabajos, en sus negocios personales o en su fuente de ingresos, o su lugar su punto del laboral. Y que Dios les ayude a sobresalir, pero no están dispuestos a ayudar y adorar y a bendecir a ese Dios que quieren que les bendiga. En los tiempos de David, hermanos, no había cristianos, había creyentes, por el término cristiano no se utilizaba aún. Había creyentes, había hijos de Dios que se diferenciaban unos de otros como hoy podemos diferenciar. David dijo, Señor Jehová, ¿quién podrá habitar? ¿Quién podrá llegar hasta tu presencia frente a frente en el tabernáculo y poderte ofrecer los sacrificios y la adoración que nosotros te ofrecemos a ti? ¿Quién podrá llegar con las manos limpias ante el trono de la gracia y ubicarse en el lugar que tú has establecido para mostrar tu gloria para con nosotros? Señor, ¿quién lo hará? Y mismo David responde y dice, no cualquiera. No cualquiera puede llegar, tiene su conciencia tranquila, no cualquiera tiene su relación con Dios tan cercana como para poder llegar. Solamente aquellos, dijo David, que andan en integridad y que hacen justicia y que hablan verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Solamente estos, aquellos que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Aquellos que no dan su dinero a usura contra el inocente admiten cohecho. El que hace estas cosas son aquellos, dijo David, que pueden llegar a habitar en el tabernáculo de Dios, y aquellos que pueden llegar y establecerse en el monte santo cerca de Dios. Quien hace estas cosas, dijo David, no resbalará jamás. Una frase que encontramos también dicha por Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. No resbalará jamás. David tuvo que hacer una distinción entre aquellos creyentes en Dios que guardaban y practicaban ciertas virtudes en su propia vida. Solamente estos, no estos, dijo David. Y esto no quiere decir que David estaba discriminando o era racista. No, no es eso. No confunda los términos ni los conceptos. Sencillamente no cualquiera puede llegar a tener una cercanía con Dios. Ojalá y Dios quiera que todos y cualquiera hubiese en el corazón de todas las personas buscar el rostro de Dios a la manera de Dios, no a la manera del hombre, no a la manera de nosotros. No al criterio del ser humano, creyendo que Dios se va a moldar a nuestros conceptos, criterios, manera de pensar. No, es el hombre, el Hijo de Dios, el que tiene que amalgamarse a los preceptos divinos y no Dios a nosotros. David entendió, hermanos, ese concepto y dijo, ¿quién puede llegar a tener comunión contigo y adorarte y tener una cercanía tanta, llegar y posarse y habitar y morar en tu monte santo en una relación tan estrecha y tan cercana con Jehová? Esto y esto, el que hace esto y el que hace esto y el que no hace aquello y esto y esto y esto, y termina y concluye diciendo, el que hace todas estas cosas, además de poder habitar y morar cerca de Dios, no va a resbalar jamás. ¿Sabe, hermano, que Dios quiere cristianos consistentes? Dios quiere y anhela y desea que cada uno de sus hijos seamos cristianos estables, cristianos sólidos, cristianos, como lo acabo de decir, que manifiesten y tengamos una consistencia. Quiero decirle, amado hermano y hermana que me está escuchando, no piense en otras personas en este momento, piense en usted.
Porque es muy fácil cuando se escucha en la predicación, cuando se está hablando y predicando la escritura, pensar, si el pastor lo hiciera, si la hermana Margarita lo hiciera, si el hermano fulano también lo practicara, si la hermana Sutanita también, si lo pusiera en obra, otra cosa sería. No piensen usted. ¿Sabe que el cristianismo hoy en día no es lo que debiera de ser porque estamos viendo a los demás y no nos miramos a nosotros mismos? ¿Cómo se define, hermanos, o cómo entenderíamos, o cómo definiríamos, o cómo entenderíamos lo que es ser un cristiano sólido o un cristiano consistente? Un cristiano consistente, hermanos, para poderlo entender, hemos de decir que un cristiano consistente hay que entender lo que es estabilidad o solidez. El concepto estabilidad o sólido es que se mantiene sin peligro de cambio, de caer o de desaparecer. Es una persona que mantiene un equilibrio constante, una persona estable, una persona consistente o una persona sólida es aquella que mantiene normalmente un equilibrio en su vida. Es decir, que se mantiene sin caer, eso significa equilibrio. David, hermanos, era consistente. Pero ser consistente, hermanos, o equilibrado, o un cristiano sólido, no quiere decir que va a ser una persona que no se va a equivocar, que no va a cometer errores, que no va a estar en pecado. Porque todos somos pecadores, todos somos humanos, todos somos terrenales, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Aún el cristiano más consagrado tiene la tendencia, la posibilidad de caer en pecado y en tentaciones. Pablo dijo, yo soy carnal. De Pablo pudiésemos pensar, hermanos, que era un tipazo consagrado del Señor, y claro que lo era un gran siervo del Señor, fue un gran predicador, fue un gran pastor, fue un gran evangelista, fue un gran misionero, fue un gran maestro de la Biblia, fue un gran apóstol. No estoy poniendo en tela de juicio su autoridad apostólica que el Señor le otorgó. Lo que estoy diciendo es que Pablo, a pesar de haber hecho lo que hizo y escrito lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo, fue un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y él dijo, yo soy carnal, hay algo en mí, en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi conciencia que me hace hacer lo que no quiero hacer, de decir lo que no debo decir, de ir a donde no debo de ir. Hay algo en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, en mi naturaleza, es mi naturaleza, el viejo hombre, que me mueve a hacer lo que no quiero hacer. Y cuando eso sucede, que hago lo que no quiero hacer, y sí hago lo que no debiera de hacer, dice Pablo, estoy aprobando y estoy diciendo y declarando que hay algo en mi carne que me hace hacer lo malo, es la ley del pecado. Y Pablo dijo, es que soy carnal. Todos pensaríamos, hermanos, como todos los cristianos pensamos y creemos que Pablo era un hombre espiritual, pero él decía, soy carnal, la carne me domina, la carne me viene y me mueve, y hay una lucha constante dentro de mí que me hace a hacer y decir lo que no debería, lo que sí debería, dice, y eso es mi problema todos los días, dijo Pablo. Es una batalla porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra los enemigos y contra nuestro propio yo. Usted dirá, bueno, si a Pablo le pasa eso, a mí, pues con mayor razón, claro, hermano, con mayor razón usted y yo estamos expuestos e inclinados porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa que Pablo tenía, que Santiago tenía, que Pedro tenía, que Tomás tenía, que Juan tenía, y todos los personajes bíblicos que Abraham y los del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Pero es necesario ir a la Escritura, hermanos, para entender y comprender lo que Dios nos quiere enseñar, para que su mente y mi mente, su corazón y mi corazón, su intelecto y el mío sea saturado de la palabra de Dios, y que seamos, hermanos, teniendo dominio propio, es decir, tengamos una voluntad sujeta a los deseos de Dios para que ésta pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos cristianos consistentes, sólidos, estables. Y un cristiano estable o sólido, hermanos, se manifiesta
o se echa de ver porque es un cristiano confiable, responsable, constante, maduro, equilibrado, consagrado, leal y diligente. Y diligente. Vamos a ver en los próximos minutos, hermanos, y en los versículos que tenemos frente a nosotros, en el Salmo número 15, cómo David describe a aquel creyente que podía acercarse a la persona de Dios por ciertas cualidades. Podemos decir en nuestro vocabulario y traducirlo a nuestro tiempo, cómo es un cristiano sólido, constante o estable. Número 1, la consistencia de un cristiano, hermanos, se desarrolla cuando el cristiano se conduce de una manera, número 1, rectamente. En el Salmo número 15, versículo 2, dice la Biblia, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, ya me perdí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2, el que anda en integridad. Aquel que tiene ese acceso libre de parte de Dios y de parte de sus demandas, como era el Antiguo Testamento, el Pentateuco, por ejemplo, de que podía entrar, podía estar en el atrio del templo, cerca de donde la presencia de Dios y su gloria se manifestaba a su pueblo. ¿Quién? Aquel que podía morar y entrar al monte de Dios y estar en su tabernáculo. Habla de un creyente que Dios aprobaba su vida. Dijo David, es aquel que anda en integridad, es decir, es aquel cristiano que se conduce rectamente. La palabra integridad en este versículo 2, hermanos, es una palabra que se tradujo así al castellano, que significa en su idioma original entero, cumplido o sin tacha. A veces creemos que todos los demás tienen que ser intachables, irreprensibles, y nosotros no. Y señalamos a los demás. Dice David, no es así. Todos somos pecadores. Pero un cristiano consistente, uno que Dios aprueba, es aquel, hermanos, que vive en integridad, que es entero, que cumple, que tiene una labor por llevar a cabo y la desarrolla, la cumple, principalmente, hermanos, en lo secular, pero principalmente en lo espiritual. Que es íntegro, que se conduce rectamente. Dice, el que anda en integridad, ese es el que puede morar en el monte santo. El que anda en integridad, dijo David, es aquel que habitará en tu tabernáculo y podrá tener una estrecha e íntima relación, comunión y adoración con su Dios. Es necesario, pues, mis amados hermanos, que aprendamos a conducirnos de una manera recta, es decir, íntegra. Que si Dios nos da algo por hacerlo, cumplamos con el más alto sentido, tanto de responsabilidad como con el más alto sentido de compromiso y con el más alto sentido de la excelencia. No al ahí se va. No hay ahí como salga. Si se va a pintar una pared del templo, por ejemplo, pues vamos a pintarlo bien porque es para Dios. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le ofrece lo saludable. Un día, hace algún tiempo, les comentaba a los hermanos en la iglesia, hermanos, vamos a traigan algunos juguetitos, porque habíamos hecho un cuartito para cuna, porque había algunos niñitos, ¿verdad?, pequeños que están ahí. Y yo le decía a los hermanos, pues traigan algún juguetito que sirva, ¿verdad?, para que los niños tengan ahí, después de que las hermanas estén, que los pequeñitos pues puedan tener algo. Y llegaron 2, 3 familias, trajeron muchas cosas, pero prácticamente nada de lo que estaba en la caja servía. Eran juguetes basura. Eran juguetitos para niños, pero yo no sé de dónde los sacaron los hermanos, pero era prácticamente una pura basura. Y lo voy a decir con sus letras, basura. Revisamos a ver qué se podía rescatar y era cualquier cosita lo que pudimos rescatar. Todo lo demás se fue a donde debía de irse, a la basura. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le ofrece basura. A Dios no se le ofrece nuestras sobras.
A Dios no se le ofrece lo que yo no quiero. Se le ofrece lo mejor de nosotros. Cuando David le estaba dando la encomienda y la consigna a su hijo Salomón de que construyera el templo que él había anhelado ofrecerle a Dios para reconocerlo en su vida por la grandeza de Dios, Dios le dijo a David: no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer uno que no haya derramado tanta sangre. Entonces David le dijo: mira, David, aquí están los planos. David le dijo a Salomón, su hijo: aquí están los planos del templo. Y ¿sabes qué? Quiero decirte una vez que cuentes con cierto material para que lo hagas, porque esto va a estar bien hecho, no va a ser de maderita, ¿verdad? Y ahí metiéndole tornillos y tapando aquí con Redimix. No. Va a ser de cantera, de piedra, y al momento de construirlo va a ser de estas dimensiones, y los muebles todo va a ser de oro. Así que David le dijo: yo te voy a dar, yo de mi propio tesoro personal, yo del mío, no del reino. Yo de mi propio tesoro personal he guardado y reservado oro para las cosas de oro y plata para los utensilios de plata del templo. No dijo: vamos a ofrecerle cobre, vamos a hacer una copita de madera y la forramos con papel aluminio para que simule. No dijo tonterías como esas. David tenía el concepto y la idea de que a Dios se le ofrece lo mejor, porque Dios es lo mejor para nosotros. Dios es grande, y un Dios grande merece lo mejor de nosotros. Así que un cristiano consagrado, un cristiano consistente, un cristiano sólido, estable, es aquel que se conduce de una manera recta, íntegramente. Número 2, es un cristiano que se conduce de una manera justa también. Dice el mismo versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién podrá tener una estrecha relación contigo y poder tener la seguridad de la presencia de Dios en su vida? No es un cristiano, un creyente mundano, carnal, que cuando se acuerda iba al tabernáculo. No, dijo David, aquel que tiene estas cualidades, aquel que es íntegro, pero también es justo. Es justo. Es uno que practica la rectitud, pero es uno también que practica la justicia. El término aquí, el que hace justicia, es un término, es una palabrita que se tradujo del hebreo, y esa traducción, esa palabra original significa derecho, equidad, o sencillamente ser justo. Ser derecho, ser equitativo. El cristiano, amados hermanos, debe ser justo en todos sus tratos. Debe ser justo. Debe ser equitativo. No debe de abusar de la nobleza, ni las debilidades, ni las carencias de otras personas. Debe ser justo. Debe de actuar de una manera recta, pero también de una manera íntegra, pero también de una manera derecha, equitativa. Justo. Porque Dios es justicia, porque Dios emana justicia. Dios desea que sus hijos seamos como Él. Sed imitadores de Dios, dijo Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Dios, expresó el apóstol Pablo. Así que tenemos que imitar a Dios, y si Dios es un Dios justo, Dios tiene toda la razón en declarar que usted y yo vivamos en equidad de vida, justicia, derecho. En el mismo versículo 2, hermanos, David está describiendo una característica más de aquellos hijos de Dios que son estables, consistentes. Y en el mismo versículo 2, la segunda parte dice: el que anda en integridad y hace justicia, pero también aquel que habla verdad en su corazón. Un cristiano consistente, hermanos, es aquel que se conduce de una manera rectamente, número 2, justamente, pero también verazmente. Es aquel, dijo David, que habla verdad en su corazón. La palabra verdad aquí se tradujo de un término que significa originalmente estabilidad, verdad o confiabilidad. Es uno que habla lo real, lo verdadero, que en sus palabras, hermanos, es estable, no cuestiona y no se cuestiona. Y no solamente habla verdad, sino que vive en la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad, dice la Escritura.
¿Cómo es aquel cristiano consistente, estable, según la palabra de Dios? En el versículo 3, hermanos, dice las palabras David, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Aquí hay tres aspectos, hermanos. Bueno, y la segunda parte dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Un cristiano consistente o un hijo de Dios estable, hermanos, es aquel que se conduce de una manera correcta, que no calumnia. Calumniar aquí, hermanos, en este versículo, en el versículo 3, el que no calumnia, la palabra calumnia se tradujo de una palabra que significa andar junto, a inspeccionar o ser correveidile. Eso quiere decir, se tradujo del término ragal. Ragal en hebreo significa andar junto a otra persona o inspeccionar, andar viendo, puedes saber la vida de otros y no la propia, y ser un correveidile. Esa palabra ragal se utilizaba, hermanos, para referirse a un espía o un mensajero, en otras palabras, a un chismoso, pues, o a una chismosa. Dice David, no, Dios no va a permitir que entren aquí al tabernáculo y que puedan ofrecer a personas chismosas. No, Dios abomina todo eso, dijo David. ¿Quién va a entrar? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? Dijo David, no, los que calumnian no. Los que calumnian no, dijo David, el que no calumnia con su lengua, con su propia lengua. ¿Sabe, hermano? Es aquel que puede tener una íntima y estrecha relación con Dios. Es aquella persona que se conduce correctamente. David lo dice, no anda de chismoso, no anda de correveidile, no anda hablando lo que no tiene que andar hablando, no anda calumniando a nadie, ni por nadie, ni con nadie. Cuando David dijo no calumnia con su lengua, es que eso viene de dentro, hermanos, de dentro del corazón salen los malos pensamientos y las malas acciones, dijo el Señor Jesucristo. Si usted, amado hermano y hermana, desea ser cristiano consagrado, tiene que dejar el chisme, la calumnia, el andar hablando noticias de personas que no le importa. Si no le importa, a usted no tiene que andar hablando nada, ni bueno ni malo de la gente. Alábete el extraño, no tu propia lengua, dice Salomón. Si hay algo que decir, bueno, la gente dígalo, si no, no lo diga para que no se levante el ánimo de la persona. Mucho menos, si hay algo mal que decirlo, póngalo en las manos de Dios. A veces hablamos de la gente y exaltamos sus debilidades y sus pecados, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos unos santurrones o fuéramos unos santos. Pero nosotros tenemos muchos más pecados, muchas veces, de los que estamos hablando mal de la gente. Mire, si no tiene algo bueno que hablar a la gente, no mencione sus debilidades ni sus pecados según usted. Porque usted también los tiene. Una persona chismosa, correveidile, una persona que anda viendo allí a ver qué dijo aquello, aquel y este y qué es. Pues voy a decirle a mi grupito allá de gente para que sepa y armar un complot contra fulanito, con la familia, con el vecino, con el compañero, con el patrón y a levantar firmas para que lo saquen del trabajo. Mira, hermano, el cristiano no tiene que andar, permítanme la expresión vulgar, de revoltoso ni de grillero, mucho menos en las cosas de Dios, mucho menos en la iglesia. Dios abomina, Dios aborrece, hermanos, a los que calumnian, a los ragal, a los correvidile. Ahí van, ay, mira el hermanito lo que me dijo. Y ahí van y se lo cuentan a otros y a otros. ¿Qué le importa? ¿Qué tiene que andar hablando? Si vas a juzgar, dice, ¿quién eres tú? Dijo Pablo, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 14 en el pasaje que vimos en la escuela dominical la semana anterior. Dice, si ves a un patrón, a un siervo que cae o permanece o se queda trabajando con su patrón, dice, ¿tú por qué lo juzgas? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Si cae o permanece, si lo corre su patrón o renuncia o permanece el resto de su vida como empleado de él, ¿a ti qué le importa? Dijo Pablo, ¿tú para qué lo juzgas? Dice Dios, no, quien va a entrar aquí, va a tener una estrecha relación conmigo, tiene que aprender a controlarse, a vivir íntegramente, pero también a vivir correctamente, a no calumniar, a aprender a dejar el chisme. Hermanos, mira, hay muchos pecados que en muchas ocasiones y en muchas personas es muy difícil de erradicar, y en algunos, el chisme, la calumnia y el andar cuchicheando por aquí y por allá es algo de todos los días.
Controle su lengua, hermano. Controle su lengua, hermana. Aquí, mire, controle su lengua, hermana, aquí en esta cámara. Y en aquella también, controle su lengua, hermana. Porque los calumnian a otros. No pueden tener una relación con Dios, como dice David. No podrán morar en su monte santo ni entrar en su tabernáculo. Un cristiano consistente es aquel que se conduce correctamente, no calumnia, no hace mal. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. La palabra mal aquí se tradujo del término ra en hebreo, que significa agravio o desgracia. Esto quiere decir que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. No hace desgracias, no comete agravios en contra de otros, es decir, no murmura de alguien o dice algo que destruya la reputación ajena. Agraviar a una persona es murmurar, hablar mal de alguien o decir algo que puede destruir su reputación, su carácter, su persona. Buena reputación o mala reputación, con mayor razón, ¿para qué la agravia? ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios anhela, Dios desea, Dios establece que tratemos de vivir de una manera correcta, no andar calumniando a nadie, de andar correveidile y andar de mensajeros, espiando qué es lo que está haciendo sutanito, fulanito y hablar mal de él o de ella, sino que también es una persona que no anda calumniando ni murmurando de nadie. No causa desgracias en la vida de otros por andar hablando situaciones que no le competen, que no le correspondan, agraviando a los demás. Dice David, aquel que puede entrar en el monte santo y morar en el tabernáculo de Jehová, no es cualquier persona, dice, es aquel que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, y continúa diciendo la segunda parte del versículo 3, ni admite reproche alguno contra su prójimo. No admite reproche. La palabra reproche se tradujo de un término en el hebreo, y esa palabra que se tradujo como reproche significa escarnio o infamia o vergüenza. Ahora, lo que está haciendo David aquí es está invirtiendo, hermanos, la situación. Dice, no solamente Dios quiere que traten, que intenten y que busquen que dejen vivan correctamente y dejen la calumnia y hacer mal a otros, sino que no solamente tú no hagas eso, sino que, dice David, no recibas ni admitas la murmuración de alguien. No solamente que tú no hables mal de otros, sino que si alguien viene a hablar mal de otro, tú no lo recibas. Dice, aquel que no admite reproche alguno contra su vecino. No admite reproche, ningún escarnio, ninguna infamia, ninguna vergüenza. ¿Sabe qué está diciendo David? David está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, hermano y hermana, muchachos que me escuchan, es que si alguien viene a usted o a ti para hablar de otra persona, si no está presente la otra persona, no admitan ninguna palabra. No admite reproche alguno, dijo David, contra su vecino. Contra es que tiene algo que va a juzgar, que va a murmurar, que va a criticar. Es que es una crítica constructiva, pastor. No, es que no hay crítica constructiva. Toda la crítica es crítica y punto, se acabó. Dios no solamente no desea, hermanos, que usted sea un parlanchín, un correveidile, un chismoso o chismosa y vaya a contar cosas que no debe de contar a nadie, sino que tampoco si alguien viene a contar algo, a decirle algo de otra persona, no lo acepte. Usted no debe de ser, a ver, voy a llamarle teléfono, le voy a llamar a la hermana fulanita porque no me terminó de decir el chisme del otro día. No, hermano. Y más ahorita en el tiempo de aislamiento se puede prestar para eso. ¿Qué hago? ¿Qué digo? A ver, pues le voy a hablar a fulanita para que me cuente a ver qué nuevas hay o qué chismes hay. Se dice, ¿verdad? De forma vulgar y coloquial, pero de broma en broma la verdad se asoma. Ay, queridita, a ver, dime, cuéntame porque yo me terminé. El otro día te hablé y no hablamos y dime, cuéntame más porque eso está bueno, el chisme, porque yo quiero saber. No admite, dice, reproche alguno contra su vecino. Y no está hablando del vecino nada más de manera literal contra cualquier persona, hermano.
Vecino es una persona que vive cerca, en nuestro vecindario, cerca de nosotros, y puede estar representando a cualquier persona allegada a nosotros, aunque no físicamente, pero sean muy allegados a nosotros. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser el mismo patrón, puede ser la misma empresa, puede ser algún hermano, algún pariente, algún amigo. No calumnia, no hace mal, no admite reproche, rechazará la murmuración contra alguien o la guardará hasta la muerte. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. El hombre, la persona, el Hijo de Dios, que Dios aprueba para que pueda tener comunión con Él, adoración y vivir cerca de Él, es aquel cristiano que va a rechazar la murmuración en contra de alguien, quien sea, hermano, quien sea un mal patrón, sea un mal pastor, sea un mal hermano, sea un mal cristiano, como sea, va a rechazar la murmuración en contra de alguien o la va a guardar hasta que se muera. El Salmo 32.1 dice lo siguiente, Salmos 32.1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a que Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Proverbios 10.12 más adelante, Proverbios número 10, versículo 12. Proverbios 10.12 dice las siguientes palabras, Proverbios 10.12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Sabe, hermano? Mire, déjeme decirle una clave, algo práctico. Si usted murmura, critica, habla mal de otra persona, quien sea, hermano, quien sea, o usted recibe la murmuración de alguien más, usted no tiene amor en su corazón, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y si usted acepta la murmuración de la inconformidad o la crítica de alguien, es que a mí no me cae fulanito ni sutanito, me hizo esto, ya no me cae bien, y usted empieza a escuchar, usted no está manifestando el amor de Dios, usted está escuchando algo que no debe de hacer. Porque el amor de Dios hará cubrir multitud de pecados o de faltas. Es decir, hermano, hermana, mira, ni tú ni yo tenemos derecho a juzgar ni criticar a nadie. Dios va a juzgar al hermano, Dios va a juzgar al patrón, Dios va a juzgar a su vecino, Dios va a juzgar a su pariente que está haciendo eso. No hable mal de él, póngalo en las manos del Señor. Dios se va a encargar. Usted no hable mal, ni yo hablo mal, así que no me venga a decir nada, yo no le digo nada. Oremos al Señor, es más, pónganse a orar por esa persona, por esa familia, por esa situación, y Dios que haga cargo. Eso es lo que hay que hacer, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Cuando una persona critica, juzga, murmura y empieza a hablar y a cuchichear y a ir para allá y es un mensajero de noticias que no le corresponde hablar, es que está manifestando sencillamente y abiertamente que no está el amor de Dios en su vida. Si no está el amor de su vida, quiere decir que no es creyente, porque un cristiano no hace eso. Bueno, voy a entrar en la parte final. ¿Cómo es un cristiano estable, consistente, equilibrado? Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 15:4 que es uno que se conduce no solamente correctamente, sino que se conduce de una manera inteligente. Versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, el vil es a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero a honrar a los que temen a Jehová. Es decir, es inteligente para poder distinguir y discernir entre el malo del piadoso. No que es racista ni es clasista, sencillamente sabrá y tendrá discernimiento espiritual para decir, este es de Dios, este no es de Dios. Este es impío y este es bondadoso. Este es malo, este no, y este sí es piadoso. Porque mira, hermano, tendemos como cristianos a hacer amistades con personas impías, que no tenemos que hacer amistad. Y no solamente amistad, sociedades seculares o materiales o de algún trabajo o algún negocio, o también hasta emparentar. No, es que esa muchacha cumple con las cualidades que yo tengo, ¿verdad? Pero si no es cristiana, ¿qué haces ahí? O la muchacha se puede entercar y decir, es que ese muchacho, aunque me pegue, pero está hablando de que me ama. No, ¿cuál te va a pegar? No, nada de eso. Yo lo voy a cambiar, no quiere nada con Dios, pero yo lo voy a transformar. Si Dios, el Espíritu Santo, no lo ha podido transformar porque no quiere, tú que lo vas a transformar, que no eres el Espíritu Santo, no me digas que lo puedes cambiar.
No, hay que ser sabios, inteligentes para distinguir entre el malo y el piadoso. Y número 5, hermanos, dice, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Y aquí voy a terminar. ¿Cómo es un cristiano de consistencia real? ¿Cómo es un cristiano estable? Un cristiano que agrada a Dios de acuerdo a la descripción que da el David en el Salmo número 15. Bueno, es uno que se conduce de una manera honrada. Quien su dinero no dio a usura. No vive a expensas, en otras palabras, de la fatiga y la labor de otros. Es una persona también, dice al final, ni contra el inocente admitió cohecho. Es una persona, hermanos, que vive honradamente bajo su propio esfuerzo de su propio trabajo, pero sabe que también es una persona que no se dejará sobornar por nadie, ni va a sobornar a nadie. Ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, hermano, un cristiano real, verdadero, genuino, sincero, bíblico, voy a decirlo así, es un cristiano que se aparta, hermanos, del cohecho, del soborno, en términos más coloquiales y más utilizados, por la mordida. Un cristiano, hermano, tristemente hay cristianos chuecos, es decir, que no se someten a lo que tienen que someterse. Pagan por tener documentos ilegales, chuecos, copias, documentos falsificados. Dan dinero para que le den prioridad en algún trámite. No, si no hay que pagar, no hay que pagar. No. El cristiano que agrada al Señor y que Dios lo recibe y puede llegar hasta el tabernáculo de reunión y va a estar contento con Dios, teniendo cercanía, proximidad, una buena relación, porque llega hasta el monte santo de Jehová. Es aquel que se conduce honradamente, que se conduce conscientemente, que se conduce inteligentemente, que se conduce correctamente, no admite reproche, no hace mal, no calumnia. Es aquel cristiano que se conduce verazmente, que se conduce justamente y que se conduce rectamente. Dice David, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano, quiero concluir el tema en esta mediodía ya y con esto voy a terminar. Vamos a terminar el culto. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? Eso yo lo sé, pero yo no sé lo suyo. ¿Cómo están nuestras vidas? Si Dios nos pesara en una balanza, nos diría, bien, buen siervo y fiel, o nos diría, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, como se le dijo a aquel rey. La palabra de Dios es clara, hermanos, cuando nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá llegar hasta tu misma presencia para disfrutar de tu gloria y que tú seas adorado y que tú recibas el ofrecimiento de su vida, de sus cualidades? Y David empieza a expresar y dice, pues aquel que anda en integridad y hace justicia. Aquel que habla verdad en su corazón. Solamente aquel que no calumnia con su lengua y que no hace mal a su prójimo y que también no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel que puede tener una estrecha relación contigo y ser un cristiano real, verdadero, bíblico, constante, sólido y equilibrado, consistente, es aquel también, dijo David, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero que honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Y termina, y voy a terminar con lo que concluyó David. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, será estable, será equilibrado, será consistente. Pedro lo dijo, segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8, termina, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Y luego termina con el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es procurar hacer firme vuestra elección y vocación. ¿Sabe qué está hablando? De firmeza, de solidez, de estabilidad, de consistencia. Haced estar firmes vuestra vocación, dijo Pedro. Estoy en el 10, ¿verdad? Firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo que dijo David, hermano. Hermana, hermano, muchachos que me están escuchando en esta mañana y en estos momentos, Dios nos dé su ayuda y su gracia y el impulso que usted y yo necesitamos para ser cristianos consistentes, cristianos estables, cristianos confiables. Tenemos errores, tenemos fallas, tenemos debilidades, tenemos pecados, hermano. Usted los tiene, yo los tengo. No lo juzgo, no me juzgue. No juzgue a otro y para que no lo juzguen a usted. Dedíquese a usted, yo me dedico a mí, usted dedíquese a su propia vida espiritual, hermano, y Dios va a hacer muchas cosas. Ahora en este tiempo, hermanos, Dios da la oportunidad para ser consistentes, para aprender, para solidificar nuestra relación con Dios. Tenemos tiempo, tiene tiempo, hermano. Lo que no tenía, que porque tenía que ir al trabajo y tenía que alistarse y que tenía que hacer esto y no le queda mucho tiempo, pues ahora tiene un poquito de más tiempo para ser cristianos, sólidos, estables, consistentes. Dios nos ayuda, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.